Por lo general, la rutina diaria se siente como caminar por un pasillo muy predecible. Las paredes son aburridas, los cuadros están siempre, bueno, en su mismo lugar, y uno sabe exactamente dónde está cada cosa. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando de repente se gira el picaporte de la puerta del propio baño y se entra a una dimensión totalmente desconocida y aterradora? Uf, es una sensación escalofriante. Exacto. Y nuestra inmersión profunda de hoy explora exactamente esa fractura de la realidad. Y es una fractura verdaderamente fascinante, la verdad. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo, pero, a ver, con una promesa muy clara para quienes nos escuchan: cero spoilers. Sí, por favor, cero spoilers. O sea, queremos desglosar por qué este libro, sobre el pastor de duendes y otros relatos, que fue escrito por Cecilia Talpalar y editado por Clavier Ediciones, es de esas lecturas que, literal, no se pueden soltar. Totalmente. Quienes buscan una lectura que realmente mueva el piso, tienen que prestar mucha atención a esto. Porque, ojo, no estamos hablando de un simple compendio de magia con varitas y conjuros, ¿eh? Funciona más bien como un espejo oscurísimo de nuestras propias ansiedades modernas. Claro, de lo cotidiano. Exacto. La autora nos presenta a personas sumamente comunes, digamos, gente que está al borde del colapso emocional o mental por la vida diaria. Y es justo ahí, en ese punto de quiebre absoluto, donde irrumpe lo fantástico. Lo vemos, por ejemplo, muy claro en el relato que se llama El Mago. Ah, ese es tremendo. Sí, tenemos a un padre de familia que está siendo literalmente asfixiado por el estrés corporativo y, bueno, los interminables viajes cotidianos. Y de pronto encuentra un libro esotérico antiguo, totalmente incomprensible, que poco a poco empieza a alterar su intelecto. Espera, vamos a detenernos aquí un segundo, porque surge una duda enorme cuando uno lee eso. O sea, ¿ese libro esotérico es magia real operando dentro de la historia? ¿O es simplemente, no sé, un mecanismo de defensa? Esa es la gran pregunta. Claro, es decir, ¿estamos ante un escape literal hacia otra dimensión o ante un síntoma de locura provocado por el ritmo de vida actual? Bueno, esa es precisamente la genialidad del libro, que no entrega una respuesta sencilla ni binaria. Lo fascinante aquí no es el objeto mágico en sí, sino el mecanismo psicológico que hay detrás de él. El cerebro de este hombre está tan agotado que parece preferir quebrar su propia noción de la cordura antes que, digamos, seguir soportando la rutina. La magia es, en el fondo, una crítica muy devastadora a la estructura de una sociedad que empuja a la gente al límite, cual me lleva directo a lo que ocurre en el cuento La Rata. Entiendo que es una crítica brutal al consumismo moderno, ¿no? Totalmente, sí. En ese relato, la frustración con la sociedad es tan grande que transforma la psique de la protagonista. O sea, la empuja a una rebelión instintiva, casi animal, diría yo, contra la acumulación absurda de basura plástica y el materialismo extremo. Claro, usa lo raro como escape. Exacto. De nuevo, la autora usa lo insólito no como un simple adorno, sino como la única vía posible para procesar una alienación profunda. Ahora, entiendo perfectamente cómo esa asfixia individual detona lo fantástico a nivel personal. Pero luego, el libro da un salto enorme y empieza a abordar, bueno, traumas históricos y crisis de identidad colectiva. Sí, es un cambio muy marcado. Y esto me hace preguntarme, a ver, si pasamos de un padre estresado por el trabajo a fantasmas colectivos exigiendo justicia, ¿no se corre el riesgo de que el libro mezcle demasiados tonos? ¿Cómo logra la autora que no se sienta como si estuviéramos leyendo dos libros distintos? Es una excelente observación. Y la cohesión se mantiene porque esa sensación de asfixia nunca ocurre en el vacío. Cuando una sociedad está estresada o rota, no solo colapsan las personas en su día a día. Claro, el entorno también pesa. Exactamente. También emergen los fantasmas del pasado colectivo que nunca se resolvieron. Esto es exactamente lo que pasa, por ejemplo, en relatos como Respuestas de ausencias. Ah, claro. Ese es el texto donde un hombre descubre manchas de sangre en su casa y empieza a convivir con los fantasmas de dos desaparecidos, Lucho y Menina. Correcto. Son figuras de la época de las detenciones clandestinas que, literalmente, exigen justicia desde las propias paredes de la casa. ¡Qué fuerte! Muy fuerte. El relato utiliza estos eventos históricos para ilustrar de forma narrativa el peso abrumador de lo no resuelto. Demuestra que la memoria colectiva, bueno,
no puede simplemente borrarse. Siempre regresa para exigir respuestas, manifestándose literalmente como un fantasma en la sala de estar. Sí, y el libro no toma ninguna postura panfletaria, sino que lo expone de una manera muy humana. Y por si fuera poco, la obra da otro giro hacia lo metaficcional. Uy, sí, esa parte me encanta. Es decir, la narrativa rompe la cuarta pared y la propia autora, o digamos la narradora, se convierte en el sujeto del experimento literario. Vemos cómo una obsesión con un viejo libro del año 1879 la lleva a experimentar vidas paralelas. Así es. Incluso llega a atestiguar una versión alterna y mucho más exitosa de sí misma, como ocurre en el cuento Otra vida. Ese recurso es brillante. Al introducir esa versión alterna, el libro plantea un debate fascinante sobre la naturaleza misma de la inspiración. Exacto. O sea, nos obliga a preguntarnos si la imaginación literaria es solo ficción o si en realidad es una conexión tangible y sensible con otras dimensiones de nuestro ser. En definitiva, para quienes buscan lecturas con un impacto psicológico y social que resuene por días, este título de Clavier Ediciones es un verdadero tesoro. Es un pasaje directo para cuestionar la realidad que damos por sentada. Absolutamente. Yo estoy convencida de que después de leer sobre el pastor de duendes y otros relatos, nadie vuelve a mirar las puertas de su propia casa de la misma manera. Ese pasillo aburrido del que hablábamos al principio ya no parece tan inofensivo. Sin ninguna duda. Y para cerrar nuestro espacio de hoy, dejemos una idea flotando para la reflexión. A ver. Si, como sugiere el libro, la imaginación es realmente una conexión con otras dimensiones, ¿cuántos de esos destellos creativos o momentos de déjà vu que experimentamos a diario son en realidad recuerdos de una vida paralela que nunca llegamos a vivir?